Apreciados alumnos, llegamos a las dermatosis ampollosas autoinmunes, un grupo de enfermedades del máximo interés por sus manifestaciones clínicas y por la afectación que pueden provocar en el paciente. Al finalizar este tema, debemos ser capaces de sospechar una dermatosis ampollosa autoinmune y de diferenciar entre las formas más frecuentes de estas enfermedades. Comenzamos. Aquí vemos todo el contenido que nos permitirá alcanzar estos objetivos, contenidos que he elaborado con la ayuda del Dermatología Clínica de Ferrandiz. Las enfermedades ampollosas autoinmunes son un grupo de enfermedades que, como su nombre indica, se caracterizan por la formación de ampollas provocadas por autoanticuerpos dirigidos contra diferentes proteínas encargadas de mantener a las células de la epidermis unidas entre sí. Por lo tanto, la manifestación principal de estas enfermedades van a ser las ampollas. Pero debemos recordar que en estas enfermedades no siempre veremos ampollas tan claras. Como vimos en el tema 2, la ampolla y la vesícula son lesiones de contenido líquido, que al romperse dan lugar a lesiones secundarias como son las erosiones y las costras, como vemos en esta paciente con una dermatosis ampollosa autoinmune que presenta ampollas, erosiones y costras, en este caso hemorrágicas. También en el tema 1 repasamos la unión dermoepidérmica y las uniones intercelulares. Recordamos que los queratinocitos se mantenían unidos entre sí por unos sistemas de anclaje constituidos por numerosas proteínas, pero de las que debemos recordar por su papel en estas enfermedades las siguientes. La desmogleína 1 y 3, que forman parte de los desmosomas, que mantenían unidos entre sí a los queratinocitos de la epidermis. Y las proteínas 180 y 230, que forman parte de los semidesmosomas, que eran los sistemas de anclaje que mantenían unidas a las células basales a la dermis. Pues bien, cuando aparecen autoanticuerpos que actúan contra las desmogleínas 1 y 3, se destruyen las uniones entre los queratinocitos, mecanismo que se conoce como acantólisis. Se crean unos espacios en los que los queratinocitos quedan sueltos y con una morfología especial, células acantolíticas. Estos espacios se van llenando de líquido hasta formar una ampolla intraepidérmica. La ampolla intraepidérmica, como vemos, está rodeada por queratinocitos, por epidermis, tanto por encima del techo como por debajo de su suelo. Cuando los autoanticuerpos se dirigen contra las proteínas 230 y 180, se rompe la unión entre los queratinocitos basales y la dermis, dando lugar a unos espacios entre la epidermis y la dermis que se llenarán de líquido, dando lugar a una ampolla que llamamos subepidérmica, ya que tan solo queda cubierta por epidermis por arriba, por encima del techo, ya que por debajo del suelo de la ampolla, queda directamente la dermis. Es importante recordar estos mecanismos, ya que en función de dónde se forme la ampolla, las lesiones van a ser diferentes. Así, en las enfermedades en las que se producen ampollas intraepidérmicas, la lesión cutánea consiste en una ampolla que llamamos flácida. Esto se debe a que el techo de la ampolla es muy delgado, apenas unas capas de queratinocitos, por lo que cuando comienza a llenarse de líquido no soportan tensión, se rompen y dan lugar a erosiones cutáneas. Y de hecho, la ruptura de las uniones es tan superficial que podemos provocar ampollas simplemente friccionando la piel con los dedos, maniobra que se conoce como Nikolsky, que en este caso es positivo. Y todo esto, ampollas flácidas, erosiones y Nikolsky positivo, es lo característico del grupo de los pénfigos. En las enfermedades por ampollas subepidérmicas, el techo de la ampolla es mucho más grueso, por lo que resiste un mayor volumen de líquido en su interior, dando lugar a la lesión característica de este grupo, que es la ampolla tensa. Debido a que la ruptura de las uniones es más profunda en este tipo de ampollas, la fricción con los dedos no va a provocar la aparición de lesiones nuevas, por lo que la prueba de Nikolsky es negativa en este grupo de enfermedades. Ampollas tensas con Nikolsky negativo son características de estas 4 enfermedades que revisaremos a continuación, de las que el pénfigoide ampolloso es la más frecuente. Comencemos por las enfermedades con ampollas intraepidérmicas, los pénfigos. En función de la mayor o menor densidad de las desmogleínas en las capas de la epidermis, las ampollas intraepidérmicas pueden ser superficiales o profundas. Estas ampollas intraepidérmicas profundas dan lugar al pénfigo vulgar, enfermedad más frecuente de las dermatosis ampollosas autoinmunes con ampollas intraepidérmicas.
El pénfigo vulgar puede presentar dos formas, una provocada por anticuerpos solo frente a la desmogleína 3 y otra forma provocada por anticuerpos frente a la desmogleína 1 y 3. Debemos recordar que la desmogleína 1 se expresa más en la piel, mientras que la desmogleína 3 se expresa en las mucosas. En clase compartiremos alguna regla mnemotécnica para recordar esto, aunque los colores que empleo nos pueden dar ya alguna pista. Por lo tanto, en los pénfigos por antidesmogleína 3, el paciente va a presentar una importante afectación mucosa, consistente en erosiones sobre todo en la mucosa oral y en los labios, como localizaciones más frecuentes. Mientras que en los pénfigos por antidesmogleína 3 y 1, los pacientes desarrollarán erosiones mucosas pero también ampollas flácidas o erosiones en la piel, por la ruptura de la desmogleína 1, como digo, mayoritaria entre los queratinocitos de la piel. De lo que tenemos las dos formas principales de pénfigo vulgar. Una forma mucosa con afectación de la mucosa oral, conjuntival, genital o de vías aéreas y digestivas, y un pénfigo mucocutáneo con afectación de las mismas mucosas, pero con afectación cutánea generalizada, aunque con especial afectación de las zonas más expuestas a la presión o al roce. Otras formas menos frecuentes de pénfigo son el pénfigo vegetante y el pénfigo paraneoplásico. El pénfigo vegetante se caracteriza por lesiones papilomatosas o sobreelevadas en los pliegues, como las ingles, las axilas o en la región perineal. Puede existir un subtipo ampolloso o de Neumann y un subtipo que cursa con pústulas llamado de Jalopó. El pénfigo paraneoplásico se caracteriza por una importante y grave afectación de las mucosas, sobre todo de la mucosa oral, y por lesiones cutáneas más polimorfas. Esta forma de pénfigo se asocia a tumores subyacentes, principalmente linfoproliferativos y hematológicos. Los pénfigos por ampollas intraepidérmicas superficiales se relacionan con anticuerpos antidesmogleína 1 y dan lugar al pénfigo foliáceo y a su forma localizada, el pénfigo eritematoso. Por la localización de la ampolla y por la proteína implicada, la desmogleína 1, podremos deducir que clínicamente el paciente con pénfigo foliáceo va a presentar ampollas flácidas y sobre todo erosiones y costras en la piel, que en la forma eritematosa se distribuyen en zonas seborreicas. En tanto que la desmogleína 3 no interviene en el pénfigo foliáceo, el paciente no presentará afectación mucosa. Existe una forma endémica, familiar, de pénfigo foliáceo, sobre todo en Centroamérica, y que conocemos como fogo selvagen. Y para terminar, las manifestaciones clínicas de los pénfigos, debemos recordar que son enfermedades que aparecen en adultos de edad media, que cursan sin prurito y, como ya hemos mencionado, la maniobra de Nikolsky va a ser positiva. El diagnóstico clínico de pénfigo hay que confirmarlo mediante una biopsia de piel, en la que se podrán observar ampollas intraepidérmicas junto con las típicas células acantolíticas y una hilera de células en el suelo de la ampolla que por su morfología reciben el nombre de células en lápida de cementerio. Mencionar que las células acantolíticas pueden observarse también en un test rápido de Zank mediante un frotis de la lesión. Finalmente, la inmunofluorescencia directa de piel sana perilesional muestra un depósito intercelular de inmunoglobulina G y de complemento, y en la sangre circulante, mediante inmunofluorescencia indirecta, se detectarán autoanticuerpos antiepidérmicos en la mayoría de los pacientes. En cuanto al tratamiento, el pénfigo es una enfermedad autoinmune grave, que puede incluso comprometer la vida del paciente. Por ello, necesitaremos reducir la respuesta inmunológica del paciente mediante corticoides orales a dosis altas. Recientemente, el anticuerpo anti-CD20 rituximab se está empleando incluso como tratamiento de primera elección. En pacientes no respondedores, empleamos inmunosupresores como mofetil micofenolato o la azatioprina. Revisamos ahora las enfermedades por ampollas subepidérmicas. En este caso podemos diferenciar dos grandes grupos de enfermedades en función del tipo de anticuerpo que se deposita en la unión dermoepidérmica. Así, el depósito de inmunoglobulina G y complemento se relaciona con el penfigoide ampolloso y la epidermólisis ampollosa adquirida, mientras que el depósito de inmunoglobulina A dará lugar a la dermatitis herpetiforme y a la dermatosis IgA lineal.
El pemfigoide ampolloso es una de las enfermedades ampollosas autoinmunes más frecuentes. Es una enfermedad producida por anticuerpos contra las proteínas del pemfigoide ampolloso 180 y 230 y es una enfermedad que típicamente se desarrolla en personas de edad avanzada. En tanto que se debe a la aparición de ampollas subepidérmicas, las lesiones típicas del pemfigoide ampolloso son ampollas tensas, acompañadas de un prurito muy intenso en todos los pacientes. Estas ampollas aparecen sobre lesiones de aspecto urticariforme y se suelen distribuir sobre superficies de flexión y distensión, como las ingles, los muslos, el abdomen, entre otras localizaciones. La afectación mucosa es muy poco frecuente en los pacientes con pemfigoide ampolloso. El pemfigoide gestacional es una enfermedad idéntica al pemfigoide ampolloso, de la que tan solo se diferencia en que aparece en mujeres embarazadas, como su nombre indica, habitualmente durante el tercer trimestre del embarazo. Se relaciona también con el antígeno 180 y con cierta predisposición mediada por el HLA. En todo lo demás, como digo, es exactamente igual al pemfigoide ampolloso. Una última forma de pemfigoide es el pemfigoide de las mucosas, que clínicamente se caracteriza por una grave afectación de las mucosas, ya que produce cicatrices y adherencias, especialmente en la conjuntiva y en la mucosa oral, y a diferencia del resto de los pénfigos, el pemfigoide de las mucosas no pica. La epidermólisis ampollosa adquirida es una enfermedad por ampollas subepidérmicas que se caracteriza en su forma clásica por fragilidad cutánea, que da lugar a ampollas tensas y cicatrices en zonas de roce o de traumatismos. Es una dermatosis clínicamente similar a la porfiria cutánea tarda, también caracterizada por fragilidad cutánea y que veremos en el tema correspondiente. Existen además una forma inflamatoria clínicamente similar al pemfigoide ampolloso y una forma mucosa similar al pemfigoide de las mucosas. El diagnóstico del pemfigoide ampolloso también debe confirmarse mediante una biopsia de piel, en la que observaremos una ampolla subepidérmica acompañada de un infiltrado de eosinófilos. La inmunofluorescencia directa, como hemos dicho, mostrará un depósito de inmunoglobulina G y complemento a lo largo de la unión dermoepidérmica. Y la serología, inmunofluorescencia indirecta, que puede detectar anticuerpos circulantes en sangre periférica. El pemfigoide ampolloso, aunque afecta a personas de edad avanzada que pueden tener un pobre estado general, ya que puede cursar con una clínica muy aparatosa, es en general menos grave que el pénfigo vulgar y responde mejor a los tratamientos. En general, si no es muy extenso, podemos iniciar un corticoide tópico potente. Si no es suficiente, emplearemos prednisona oral a dosis media y si ya no fuera efectiva, entonces recurriríamos a inmunomoduladores ahorradores de corticoides. Revisemos para terminar las dermatosis ampollosas por depósito de inmunoglobulina A. La dermatitis herpetiforme es una enfermedad ampollosa que suele aparecer en adultos jóvenes y que se relaciona con la presencia de anticuerpos antitransglutaminasa 3, anticuerpo que también participa en el desarrollo de la enfermedad celíaca o enteropatía por gluten, por lo que ambas enfermedades, dermatitis herpetiforme y enfermedad celíaca, son manifestaciones de la intolerancia al gluten y pueden presentarse juntas en el mismo paciente. La clínica es muy característica, ya que los pacientes suelen presentar vesículas intensamente pruriginosas, por lo que con frecuencia vemos lesiones excoriadas en las superficies de extensión como los codos, en la región lumbosacra y en las nalgas, como localizaciones más representativas. En cuanto a la dermatosis por IgA lineal, existe una forma infantil y una forma del adulto. Como dermatosis ampollosa subepidérmica, los pacientes con dermatosis por IgA lineal presentan ampollas tensas con una distribución que llamamos en rosetón, ya que se agrupan formando circunferencias. La localización alrededor de la boca, perioral, es muy típica de esta enfermedad. El picor en este caso es muy variable y no tan llamativo como en la dermatitis herpetiforme y además puede haber afectación mucosa. La biopsia de las dermatosis de este grupo nos muestra una ampolla o vesícula subepidérmica, pero en este caso con un infiltrado por polimorfonucleares neutrófilos. La inmunofluorescencia directa nos muestra un depósito granular de IgA en la dermatitis herpetiforme y lineal en las dermatosis por IgA lineal. El tratamiento de elección de este grupo de enfermedades es la dapsona oral,
que en el caso de la dermatitis herpetiforme debe complementarse con una dieta sin gluten. Y con esto terminamos el tema de hoy. Un tema que puede ser algo más denso por el número de enfermedades que hemos visto, pero cuyos mecanismos patogenéticos y manifestaciones clínicas nos facilitan mucho su estudio. Para afianzar parte de lo que hemos visto, no dejes de ver el vídeo corto sobre diagnóstico diferencial de las dermatosis ampollosas autoinmunes más frecuentes. Espero que el vídeo haya sido de utilidad y mucho ánimo con el curso.